¿verdad? Entonces estas son reglas para aprender a darse cuenta. Y entonces para darme cuenta tengo que tomarme el tiempo en silencio para reflexionar sobre mí mismo. No en un modo egoísta de decir, o sentar a pensar qué bueno y maravilloso soy yo hoy, ¿verdad? Me miro en el espejo y digo, majano, ¿qué clase de sacerdote que eres tú? ¿Verdad? Así con tus colochos y todo, de los pelos parados, mejor no hay, ¿verdad? No es una reflexión en sí mismo para agrandarse, sino para reconocer, ¿verdad? Tengo yo mi modo normal que me siento físicamente, tengo mi modo normal también emocionalmente, donde usualmente estoy. Y tengo mi modo normal espiritualmente, tal vez, donde estoy. Entonces, comienza con eso. Estas reglas ayudan, primero, a sentir. Segundo, no solo sentir y decir, me siento así, sino que también conocer, por lo menos un poco. No completamente, y aquí yo creo que San Ignacio es bien honesto y humilde. Conocer de alguna manera. No es perfecto. No es como que decir, yo puedo ponerle el dedo exactamente en todo lo que yo estoy sintiendo, sino es simplemente estar un poco más atentos. Reglas para sentir y conocer de alguna manera las varias emociones que se producen en el alma. ¿Dónde? En el alma. Así que este es el proceso del discernimiento de espíritus, es sentir, conocer, actuar. ¿Y cuál es la acción? Una vez que me doy cuenta de lo que siento, una vez de que entiendo un poquito de dónde viene, hay dos acciones que se toman, una o la otra. ¿Qué es cuál? Las buenas, las que vienen del buen espíritu, recibirlas. Las malas, rechazarlas. Y entonces, nuevamente, no estamos hablando de una opción. ¿Me como un pepino o me como una dona? ¿Cuál de estas dos tomo? No, el pepino obviamente es mejor para mí, ¿verdad? Lo mismo, ¿mato a este tipo o no lo mato? No lo mato, ¿verdad? Porque es un pecado, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de tomar una decisión, sino más bien nos estamos dando cuenta entre dos bienes. El discernimiento verdadero sucede cuando se me presentan dos bienes. Por ejemplo, San Ignacio. San Ignacio, desde que se convirtió y se entregó para el Señor, sintió muy fuertemente el llamado a ser su sacerdote. En esos tiempos, y todavía, parte del estudio para el sacerdocio se necesitaba hacer un poco de latín, ahora un poco, en aquel entonces todo. Y San Ignacio era fatal para el latín, ¿no? Era más viejo que los otros estudiantes, los otros muchachos estaban jovencitos, él ya estaba un poquito más mayor y no le entraba, le costaba. Pero era importante porque para ser sacerdote necesitaba pasar sus clases. Así que ahí está un bien, ser un sacerdote del Señor. Pero por otro lado, porque había sido muy tocado por la gracia del Señor, sentía muy fuerte el llamado a pasar toda la noche en adoración con el Señor. Y sentía mucho eso. Pero después, o sea, que era muy lindo y tenía un tiempo muy precioso con el Señor toda esa noche. Pero el siguiente día amanecía cansado y ya no estudiaba latín. Entonces tenemos dos bienes. El bien de ser el sacerdote del Señor, tomar el esfuerzo de hacer todos los esfuerzos necesarios para poder llegar a esa meta, o pasar toda la noche en adoración al Señor. Las dos parecen cosas buenas, pero lo que tuvo que darse cuenta es eventualmente cuál de estas dos cosas buenas es la que realmente Dios quiere para mí. Y en su discernimiento entonces decir, no, hay más, es bonito que yo individualmente esté adorando y esté con el Señor, pero para el bien de la iglesia y del reino de Dios es mucho mayor que yo estudie en latín, que me cuesta, para después llegar a ser sacerdote para así tocar más almas. Entonces entre estas dos encontró un modo para discernir y poder ser, no solo que lo pensó él, sino que sintió en sus tiempos de oración que Dios le clarificó que estaba siendo impulsado por el buen espíritu, mientras que el otro, aunque es una cosa buena, no era Dios el que se lo estaba proponiendo, sino que el mal espíritu, y eso es lo más terrible de todo, el mal espíritu se aprovecha de lo que sea con tal te separe del plan que Dios tiene para ti. Nuevamente, no para causar miedo, porque Dios
siempre nos habla consistentemente. Él siempre está hablándonos. Pero el enemigo le gusta aprovechar, mira, ¿verdad? A la madre de familia le dice, mira, puedes ser lectora, puedes ser ministra extraordinaria de la Eucaristía, puedes cantar en el coro, y ¿sabes qué? Van a abrir un nuevo grupo de mujeres, vete al grupo de mujeres, ¿verdad? Y va a haber un grupo para las parejas, y tú y tu esposo obviamente necesitan, ¿verdad? Y que después va a haber adoración toda la noche, ¿verdad? Ahí estamos, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y la familia dice, pero el viernes, ¿verdad? Vas a pasar con nosotros. No, el viernes está el grupo, ahí voy para el grupo, ¿verdad? ¿Y tu familia cuándo? ¿Verdad? Y entonces, nuevamente, algunos tienen la libertad. Por ejemplo, yo, aquí me toca vivir, ¿qué pasa? ¿Verdad? Aquí estoy. Y algunos, su dinámica familiar les permite poder dar el tiempo a los dos. Sus hijos están crecidos o lo que sea, ¿verdad? Pero para otros tal vez no, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son los movimientos dentro del espíritu, dentro del alma nuestra para eso? Voy a terminar, sí me voy a pasar un poquito del tiempo, voy a ver si esos 5 minutos que faltan, o 5 minutos extra. Estamos todavía 0-0 en el partido, vamos a ir a tiempos extra. Sí, pues vamos a dar 5 minutos. Porque solo les quiero pintar un poquito el trabajo que hacen estas reglas San Ignacio. El propósito ya se los pinté, es sentir lo que está sucediendo dentro de mí, conocer un poquito acerca de qué se trata para después actuar. Lo que viene de Dios, aceptarlo, recibirlo, y lo que viene del enemigo, por muy bonito que suene, soltarlo. Porque no es el plan que Dios tiene para mí, no es donde Dios me está hablando. Con el enemigo no se negocia. Una vez que ya se nota qué es lo que viene de la voz del enemigo, lo rechazo totalmente, ¿verdad? Y nuevamente, no estamos hablando, estamos asumiendo que están tratando de vivir una vida de gracia y que están tratando de evitar el pecado. Así que obviamente el pecado a evitarse a toda costa. No somos perfectos, pero queremos intentar, ¿verdad? Aquí estamos hablando cuando se nos presentan, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere para el siguiente paso que voy a tomar en mi vida? Entonces, regla 1 y 2. A mí me gusta darle por títulos, esto no es de San Ignacio, yo le pongo mis propios títulos. Y estas dos reglas las pongo juntas bajo el título ¿Para dónde vas? Porque la verdad son direccionales. Y la primera regla es opuesta a la segunda regla. Son completamente contrarios. ¿Bien? ¿Alguien confundido? ¿No? ¿Me siguen? ¿Sí? Okay. Porque voy a hacer esto velocísimo. Primera regla, nos dice San Ignacio. En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, ¿en qué dirección va esta persona? El mal, va para abajo, para el infierno. Si sigue en el camino que va a terminar mal, ¿va? Así que la persona que va de pecado mortal en pecado mortal, digamos para acá, nada en contra de ustedes de este lado, ¿verdad? Pero los que van de pecado mortal en pecado mortal, quiere decir que están viviendo una vida de pecado, están constantemente buscando, y porque esa es la vida que viven, andan buscando más y más lo mismo. No hay cambio, no hay pensamiento. Pueden conocer de Dios, porque hay gente que puede decir, sí, me criaron católico, o sea, yo sé todo lo que fue mi catecismo, pero todavía están viviendo de pecado mortal en pecado mortal. Así que aquí no se trata de conozco de Dios o no conozco de Dios, porque para pecar mortalmente no tengo que estar perdido en la calle. Puedo conocer mucho de Dios y todavía pecar mortalmente una y otra vez. Y al vivir pecando mortalmente, estoy separado de Dios, sea quien sea. El Papa, los obispos, el Padre Mario, su esposo, su esposa, sus hijos, ¿verdad? Si vivo actuando siempre de pecado mortal en pecado mortal, no voy por camino bueno, ¿verdad? Aunque haga muchas cosas buenas en mi vida. Así que este es el estado y la condición de las personas en esta primera regla. ¿En qué rumbo van? Al infierno, digamos, para ponerlo así, ¿verdad? Vamos de pecado mortal en pecado mortal. Ok, el punto de estas primeras dos reglas es este. Así que en estas personas que van en esta condición, por este caminito,
El espíritu bueno actúa de un modo y el espíritu malo actúa del modo contrario. ¿Sí? Okay. Denme señales de vida. Porque si no me voy. En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo, comenzamos con él, ¿hacer qué? Proponerle placeres aparentes, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos. Proponerles placeres aparentes. ¿Qué les pone delante de ellos? Más mujeres, más hombres, más bebida, más droga, ¿verdad? Entonces, lo que se hace fácilmente accesible son las mismas cosas que andan buscando. Esto es obvio, ¿no? O sea, me voy a una cantina que me voy a encontrar. No me voy a encontrar a un gran predicador en la cantina, ¿verdad? Bueno, tal vez, y ha zumbado, quién sabe, ¿verdad? Pero generalmente, ¿verdad? A donde yo ando buscando, encuentro más de la misma cosa, ¿verdad? Como el famoso dicho de las mamás: dime quiénes son tus amigos, te diré quién eres tú, ¿verdad? Entonces, el enemigo, ¿qué hace? Propone más de lo mismo. Es como la zanahoria, ¿verdad? Delante de los ojos, para que siga. Así que mi vida ya está acostumbrada al desorden, me presenta más de ese desorden. Me emborraché y me pegué una cruda, ¿verdad? Me emborraché y me salí, ¿verdad? Y terrible el siguiente día, pero el fin de semana que sigue, ahí voy otra vez. Como el perro regresa a su vómito, ¿verdad? Ahí voy, ¿por qué? Porque ando todavía buscando, y el enemigo le encanta presentar placeres aparentes. Aparentemente es un placer. Y sí, físicamente con los 5 sentidos lo podemos sentir de esa manera. Me gusta el sonido, ¿verdad? Me gusta el olfato. Qué rico, son tus perfúmenes, mujer, ¿verdad? Me gusta el gusto, por eso estamos como estamos, ¿verdad? Me gusta ver, ¿verdad? Entonces sí, trae un poco de placer físicamente, pero obviamente no llena completamente. Por eso es un placer aparente, imaginándose los deleites y placeres de la carne, básicamente de los sentidos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vicios y pecados. ¿Ya van en este camino? ¿Eso es lo que andan buscando? El enemigo lo único que tiene que hacer es darle más de lo mismo y ya están en su mano. El enemigo jamás, han escuchado el dicho, ¿verdad? Comencé a ir a la iglesia y ahí comenzaron los problemas, ¿sí? O cuando uno comienza a seguir al Señor, ahí vienen las batallas. O el más famoso que escucho yo a veces cuando le pregunto a alguien por qué no se han casado por la iglesia: no, padre, es que yo tengo un amigo que vivió con la mujer por 20 años, se casó por la iglesia y se vino abajo todo. Pues obvio, del punto espiritual, el enemigo ya te tenía en su mano. ¿Para qué te iba a provocar? Lo único que tenías que hacer es dejarte en tus propias cosas y ahí seguías, ¿verdad? Ahora, el espíritu bueno, ¿cómo actúa? ¿Se acuerdan? Les dije, completamente contrario. En estas personas que van de pecado mortal en pecado mortal, el enemigo les propone la zanahoria delante de la vista para que sigan lo mismo, para conservarlos en su pecado y hacerlos crecer más en sus vicios. Mientras que en estas mismas personas, el buen espíritu actúa de modo contrario, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por el juicio recto de la razón. ¿Qué hace el espíritu bueno? Punza y remuerde la conciencia. Esos toques de la conciencia, ¿verdad? Está este tipo por acá, tomando, ¿verdad? Buscándose las mujeres, y de repente mira a su alrededor y dice: madre, mi mamá estuviera tan decepcionada conmigo ahorita. Y de repente le pega. Le ofrecen una cerveza más y dice: ahorita no, espérate. Ese punzazo, Dios utiliza eso, ¿verdad? Ese remorder de la conciencia. Cuando voy de pecado mortal en pecado mortal, ese morder de la conciencia es como que Dios tocándote en el hombro para que te des vuelta. Nuevamente, voy de pecado mortal en pecado mortal, apartándome del Señor, acercándome más al enemigo, y me punza la conciencia. ¿Para qué? Para que me dé vuelta y diga: ¿qué tan lejos estoy del Señor? Amén. Amén.
ese pulsazo y ese remordimiento de la conciencia en estas personas son para que hagan un giro, la metanoia, ¿verdad? El dar vuelta, el convertir, para darme cuenta, ¿verdad? De que no, por este camino hay peligro. En amor, el Señor te punza y te remuerde la conciencia cuando estás viviendo este primer camino. ¿Bien? Segunda regla. Y por cierto, antes de pasar a eso, remordiendo la conciencia con el juicio recto de la razón. No es un sentimiento, es el uso de esto. El juicio recto de la razón. Me doy cuenta que esto no tiene sentido. ¿Para qué me estoy gastando la plata en la misma cosa, fin de semana tras fin de semana, para seguir el ejemplo? Y siempre amanezco igual. Y algo me dice, esto no va bien. Suficiente que me ayuda a darme cuenta, a despertarme y mirar para atrás. Regla número 2. Como les dije, las primeras 2 son las más importantes, porque son más fundamentales. Y la verdad, las demás son preciosas y muy buenas, buenísimas, pero están fundadas en estas primeras. Estas primeras 2 es importante entenderlas bien para poder entrar en el otro discernimiento. En las personas que van intensamente purgando sus pecados y de bien en mejor subiendo en el servicio de Dios nuestro Señor, ¿en qué dirección van estos? Purgando sus pecados, intensamente purgando sus pecados. Y de bien en mejor subiendo en el servicio. Así que en la primera regla dijimos que estos iban de pecado mortal en pecado mortal. ¿En qué dirección iban? Directito al infierno, digamos. ¿Y estos otros? Van luchando por el cielo. Santos no son, pero se van purificando. Estos son aquellos que en este camino iban, les expulsaron, les remordieron y se dieron vuelta. Puede ser que es lo único que han hecho, se han dado vuelta y están luchando contra sus pecados, contra sus vicios, pero están ahora haciendo el esfuerzo por ir en este camino. Nuevamente, es importante saber, no quiere decir que son santos, no quiere decir que han estado tan metidos todavía en la iglesia, pero van intensamente luchando contra lo que aquí antes el enemigo le estaba presentando para jalarlos que continuaran en su vida. Ahora conscientemente están tratando de evitar eso para ir en esta dirección, ¿verdad? Han hecho la el U-turn, han hecho el giro y ahora están buscando ir en esta dirección. Van luchando por el cielo. Y es más como que escalar una montaña a veces, ¿verdad? Por eso la imagen de la montaña muchas veces la utilizan los padres espirituales de la iglesia, porque de verdad es como que ir hacia aquí es como ir en un deslizadero de los parques de los niños. Eso hasta resbala uno, ¿verdad? Pero este camino es como que si se me están quitando todas las uñas, ¿verdad? Mientras estoy tratando de subir ese peñasquero. Cuesta, pero por lo menos voy en esta dirección. ¿Entendieron ahí? Sí. Así que esta persona, en la segunda regla, está en una situación espiritual radicalmente opuesta a la persona en la primera. Y eso es importante conocerlo. Esta persona se estaba dejando llevar. Esta persona ahora está en la lucha, intensamente buscando. Y esto es lo interesante, y por eso les digo que es fundamental. En estas personas que van en el segundo camino, que van en lucha por el cielo, sucede de modo contrario a la primera regla. Mal espíritu, que aquí todo lo facilitaba, ahora comienza el mal espíritu a morder con escrúpulos. ¿Saben lo que es un escrúpulo? ¿Qué es un escrúpulo? La escrupulosidad. Yo creo que muchos sufren de esto, por cierto, en la iglesia. No asco. La escrupulosidad es una condición espiritual. Un poco detallista, pero demasiado, con exceso. Es un exceso en el sentirse mal por cosas que pueden ser pecados por él, ¿verdad? Obviamente, uno dice, bueno, pequé contra Dios, no puede haber dolor más grande, ¿verdad? Y en esa parte es cierto. Pero la escrupulosidad es
una mirada muy minuciosa sobre uno mismo. En cierto modo está ligado con el orgullo. Para las personas que viven esto, o sea, les mortifica. Ya vamos al punto, ¿verdad? En las personas que van luchando por el cielo, el espíritu malo a veces usa el morder con escrúpulos, no los deja en paz. Ay, pequé otra vez. Ay, es que no sirvo para esto. Ay, es que yo debo de ser el peor. Es que yo debo de ser el peor ser humano que ha existido sobre la faz de la tierra. Entonces es un remordimiento, pero no el que me sana, como en la primera regla, sino uno que me consume y me llena más. Por eso les dije que tiene mucho más que ver con el orgullo, porque en cierto modo como que me mata que todavía no soy perfecto o perfecta. Entonces el mal espíritu muerde con escrúpulos, entristeces. De repente estoy triste, y eso es diferente que la depresión, por cierto. La depresión es una condición psicológica real que sucede a veces. Tal vez pueden estar un poco ligadas, porque el alma y la mente están un poco juntas, ¿no? Así que tal vez tiene más que ver, pero uno es uno y el otro es otra, y los dos tienen tal vez su diferente modo de enfrentarse a ellos. Pero entristeces. Fui al retiro, salí encendido. ¿Cómo están? Encendidos en victoria, y vienen todos, ¿verdad? Y voy a rezar un rosario todos los días, ¿verdad? Y me siento tan alegre. Primer día, alegre. Segundo día, alegre. Tercer día, recé mi rosario, no sentí nada. Ay, qué triste. Ya me equivoqué tal vez, o quizás no fue real, y comienzo a dudar de toda la experiencia real que Dios me concedió, ¿verdad? Entristeces. No es simplemente una tristeza normal. Falleció alguien en mi familia, eso normal, estar triste. Esto es diferente. Esto es como que de repente espiritualmente me llega una tristeza que no sé reconocer, no sé por qué, y de repente lo que está bajo ataque son mis prácticas espirituales. Ay, no, estoy muy triste para rezar hoy. Mejor me voy a ir a chillar, me voy a ver una novela toda tristona, voy a escuchar una ranchera y me voy a ir a dormir. Okay, ya dejaste tus prácticas espirituales. Hay algo espiritual sucediendo ahí, ¿verdad? Poner obstáculos. ¿Por qué se vuelve tan difícil esta vida? Escalar hacia la montaña, porque el enemigo está poniendo trabas a cada rato. Pero el notarlos es más importante. Es más que simplemente, ¿verdad?, pereza propia. No quiero rezar, sino que, ¿verdad?, cada vez que dije que hoy iba a rezar mi rosario, me interrumpieron. Los niños gritan, ¿verdad? Que se me quemó algo en la cocina, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Cuando ya son varias cosas, uno dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? Aquí cae como una especie de ataque, pero no ataque como ese de que estoy luchando uña y con toda mi fuerza como Jacob con el Señor, ¿verdad? Sino que es un ataque simplemente de interrumpir las prácticas que ya dije que iba a hacer. Tal vez muchos de ustedes han sufrido esto durante la cuaresma. Obstáculos. Dije que iba a ayunar, pero en el trabajo tenían donuts. Ay, tenían pan dulce. Y bueno, y que él, ¿verdad?, estaba ayunando, ¿verdad? Pero aquí en la misma iglesia tenían sopa después del Vía Cruz. Y yo, ¿qué iba a hacer? Estaba en la sopa y olía tan rico, ¿verdad? Obstáculos del enemigo, ¿verdad? Inquietando con falsas razones. Tú nunca serás suficiente. Mentira enorme del enemigo, ¿verdad? Nadie te quiere. Falsa razón del enemigo, ¿verdad? Nadie te soporta. Puede ser cierto, quién sabe. No me Nadie jamás te soportará. No es cierto. ¿Verdad? Son falsas inquietudes. Quiere decir que nace una ansiedad espiritual dentro de mí, que si sigo el hilo, eventualmente me doy cuenta, algo no tiene de verdad. El enemigo es maestro de usar medias verdades, y por eso le encanta utilizar y acusar. Tú pecaste y de eso se agarra. No, sí, es que tú te acordás. Hace 10 años tú fuiste infiel y por eso tú nunca vas a superar no sé qué, ¿verdad? Todo lo que te diga que nunca vas a superar, que nunca va a cambiar tu historia, no es cierto, porque Dios es el Dios, como lo vimos hoy, 38 años
y sana al hombre. Dios es el Dios de amor y de misericordia. Es Él el que escribe nuestra historia. Entonces, cuando me comienzan a pegar esta inquietud por falsas razones, madre mía, entonces es el Espíritu, no es el Espíritu de Dios, es el Espíritu. ¿Con qué propósito? Porque siempre hay un propósito. El enemigo hace todo esto, ¿para qué? Para que no pase adelante. El enemigo ni siquiera quiere que regreses de esa vida anterior. Se conforma con que dejes de avanzar. Y hay muchos en la iglesia que ahí se quedan, conformes con que ya no están de borrachos, de parranderos, de sea lo que sea, pero tampoco están avanzando. Y avanzar no quiere decir hacer más cosas, sino quiere decir que están siendo dirigidos por la voz del Señor. Entonces se encuentran con un obstáculo, se encuentran con algo que es difícil y dejan de escalar. Simplemente se agarran. Ahí está ahí como la rana, ¿verdad? Al lado de la... agarrado nada más, pero no avanzando. Y tal vez no estés regresando, pero si no estás regresando y estás estancado, todavía es el enemigo el que está actuando más fuertemente en tu vida. Amén. Amén. Entonces, por eso es la necesidad de aprender a discernir todo lo que está sucediendo dentro de mí, porque yo no quiero estancar. Ahora, no les digo eso para que se alboroten, es que tengo que, no sé, el padre dijo, entonces tengo que hacer, ¿verdad? Mañana voy a tener una lista grande de voluntarios para diferentes cosas. Sino más bien, en mi propia vida espiritual, asegurarme qué voz es la que está influyendo sobre mí. Y para finalizar, hoy por lo menos, el enemigo lo que quiere es que no pases adelante. Mientras que el buen espíritu es propio del buen espíritu dar ánimo y fuerzas. Consolaciones. Después, en sus reglas, define un poco más. De hecho, la regla número 3 se trata de que específicamente él nombra una consolación. Pero da consuelo. Lágrimas. Pero lágrimas bien específicas. Estas son lágrimas de amor o de dolor por mi pecado. Lágrimas genuinas. No es porque eres chillona, ¿verdad? Esto es Dios me está hablando. No puedo creer que me dijeron eso, ¿verdad? ¿Cómo se atreven a insultarme? O sea, no es que Dios me está hablando en eso, ¿verdad? Sino que quiere decir que en mi contemplación de la pasión de Cristo, en pensar en cuánto amor el Señor nos ha tenido, en pensar cómo es posible que yo haya hecho tantas cosas en contra de Dios, me sobreviene un deseo de llorar por eso, ¿verdad? De alegría, de gozo, de aceptación, pero al final deja una paz. Una paz verdadera, no simplemente es que lloré hasta no poder más y entonces me quedé como que nulo, ¿verdad? En la almohada. Así que lágrimas, inspiraciones y quietud. Yo creo que dentro de la iglesia a veces nos falta luchar por esa quietud, mucho quietos. Somos como iglesia latina un poco muy bullistas, ¿sabes? De verdad. No es malo, completamente. Pero si esa bulla te sigue a tu nivel interior, no vas a avanzar, ¿verdad? Pues somos un pueblo muy alegre, la gente latina, y católicos latinos aún más, tal vez, ¿verdad? Entonces es muy natural de la iglesia en Latinoamérica ser un poquito más carismático. La quietud cuesta, pero es una de las señales de que Dios está obrando también. Ánimo, fuerza, consolaciones, lágrimas, inspiraciones, quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que siga adelante en el bienestar. El Señor es el que abre caminos. Entonces, donde veo que de la nada espiritualmente un camino se me abre, ahí puedo ver el Señor actuando en mi alma, ¿verdad? ¿Por qué les digo que estos dos son fundamentales? Porque ¿para dónde vas? ¿Vas para acá o vas para allá? Porque dependiendo de eso, es como el Señor va a actuar. Tal vez en algún punto en tu vida el Señor se valió de punzarte y de remorderte, pero era solo para que te dieras vuelta. Pero si vas en este camino, que vamos a suponer que todos ustedes, ojalá, estén ya en el segundo camino,
Porque el verdadero discernimiento, a esta persona le vale pepino discernir lo que quiere Dios para su vida. No está interesado, está muy metido en su propia cosa. El verdadero discernimiento solo comienza cuando doy esa vuelta y voy para acá. De ahí, las 12 reglas que siguen van explicando eso un poco más.